Comenzamos el apartado 6.4, en el que el empresario se va a situar en un horizonte temporal de decisión de corto plazo. En este apartado estudiaremos cómo cambia la producción total a medida que cambia el factor variable, que en nuestro caso será el factor trabajo, manteniendo fijo el factor capital. Para ello, construiremos las funciones de productividad total, productividad media y productividad marginal del factor variable. Vamos a ver en esta transparencia que al variar únicamente un factor productivo manteniendo el otro constante, lo que ocurre es que se produce una variación en la proporción de los inputs que utiliza el empresario. Como ya venimos repitiendo en varias ocasiones, el corto plazo es aquel horizonte temporal en el que se sitúa un empresario cuando alguno de los factores productivos es fijo y no puede cambiar la cuantía demandada del mismo. En nuestro modelo, vamos a suponer que el factor fijo es el capital, que representamos por K barra, y que tomará un valor fijo K super 0. Es un supuesto razonable pensar que el capital es un factor fijo, puesto que se puede asociar el capital con el tamaño de la empresa, y resulta obvio que para un empresario en el corto plazo es más difícil tomar decisiones sobre el tamaño de la empresa que en el largo plazo. Por tanto, el factor trabajo va a ser el factor variable en nuestro modelo, lo que implica que el empresario podrá decidir la cantidad que le interesa emplear teniendo en cuenta la tecnología disponible y la restricción que se ha introducido acerca de la cantidad fija de capital. La cuestión que nos planteamos es cómo varía el nivel de producción cuando varía la cantidad empleada de trabajo y permanece constante la cantidad de capital. Gráficamente, el mapa de curvas isocuantas nos informa de, para una tecnología concreta que está representada por la función de producción, cuáles son las distintas posibilidades de combinación de cantidades de factores que permiten maximizar el output producido. En el largo plazo, si queremos producir una cantidad Q super 1, nos podemos mover libremente por la curva isocuanta asociada a dicha cantidad y decidir el proceso productivo que más nos interesa. Sin embargo, en el corto plazo, la cantidad del factor capital es fija y hemos dicho que va a ser igual a K super 0. Por lo tanto, podemos dibujar una recta horizontal que nos determina una nueva restricción a la que se enfrenta el empresario, y es que debe producir utilizando obligatoriamente esa cantidad de capital. Por lo que el punto de corte de esa recta horizontal con la curva isocuanta de nivel Q super 0 nos determinará que el único proceso productivo que permite producir de manera técnicamente eficiente la cantidad Q super 0 es aquel que usa la cantidad L0 de factor trabajo. Lo mismo ocurrirá con la curva isocuanta de nivel Q super 1. Para producir ese nivel de output, ahora solo será posible hacerlo de una manera eficiente usando la cantidad L1 de factor trabajo. Y no podremos situarnos en cualquier otro punto de la curva isocuanta, sino únicamente en ese. Y para el caso de querer producir Q super 2 unidades de output, se podrá hacer de manera técnicamente eficiente empleando L super 2 unidades de factor trabajo. Vamos a analizar cómo cambian las proporciones de utilización de factores productivos al cambiar la cantidad producida. El nivel de producción Q0 lo determinamos reemplazando en la función de producción la cantidad de capital fijo, que es K0, y la cantidad L0 de factor trabajo. Mientras que el nivel de producción Q1 lo determinamos reemplazando en la misma función de producción la cantidad de capital fijo K0, que no cambia, y la cantidad de trabajo L1. Por lo tanto, si comparamos las proporciones de factores, llegamos a la conclusión de que la proporción utilizada de inputs al cambiar el nivel de producción no se mantiene constante en el corto plazo, ya que el capital no cambia, pero la cantidad de trabajo sí. Por lo que la ratio entre ambas cantidades, que es la proporción de uso de los factores productivos, no se mantiene constante como sí que ocurría cuando estudiábamos los rendimientos de escala en el largo plazo. A continuación, vamos a definir el concepto de productividad total del factor variable, que en nuestro caso es el trabajo, y cómo se obtiene de manera analítica y gráfica. La productividad total del factor trabajo no es otra cosa que la función de producción
que a cada nivel de factor trabajo asigna la máxima producción que podemos obtener de un bien disponiendo de una determinada cantidad fija del capital, K0. Obtener la expresión matemática de esta productividad total es muy sencillo. En la función de producción reemplazamos la variable capital por la cuantía que nos han dicho que es la cuantía fija de capital K0. Obtenemos una función matemática que ahora ya solo depende de la cantidad de trabajo, L. A esta función de productividad total la solemos denotar con el acrónimo PT. Para su obtención gráfica teórica, partimos del mapa de curvas isocuantas que está vinculado a la función de producción que representa la tecnología. Y dibujamos la restricción de la cuantía de capital fijo K super 0. A continuación, vamos a trasladar a un gráfico inferior en el que vamos a representar el nivel de productividad total, output PT, que se puede obtener como máximo para cada nivel de factor variable, que es el trabajo en el eje horizontal. En el gráfico de arriba, si queremos producir la cantidad Q0, la curva isocuanta vinculada a esa cantidad, en el punto en el que se corta con K0, determina la cantidad de trabajo L0 que debemos emplear. Si esta cantidad L0 de trabajo la trasladamos al gráfico inferior y representamos la altura en ese gráfico, que es el nivel de output Q0, obtendremos un punto de corte que pertenecerá a la función productividad total que posteriormente dibujaremos. De la misma manera, si queremos producir la cantidad Q super 1, su curva isocuanta en el punto en el que se corta con la restricción de capital K0 determina la cantidad de trabajo L1. Si esta cantidad la trasladamos al gráfico inferior y representamos la altura que corresponde con el output Q super 1, obtenemos un nuevo punto de nuestra curva de productividad total del factor variable. Ya por representar un punto más en el gráfico, si queremos producir la cantidad de output Q2, la curva isocuanta asociada en su punto de corte con la restricción de capital fijo K0 determina la cantidad de trabajo L super 2 que debemos emplear. Si esta cantidad L super 2 la trasladamos al gráfico inferior y representamos la altura, el nivel de output Q super 2, obtenemos otro punto de nuestra curva de productividad total. Si este ejercicio lo hiciéramos de manera indefinida para infinitas cantidades de output, nos daría infinitas cantidades de trabajo y ello nos daría una línea de puntos que, si los unimos todos esos puntos, obtenemos gráficamente la representación de la función de productividad total del factor variable trabajo para una determinada cantidad de capital K0. Veamos varias características de esta curva. Se trata de una curva creciente, al menos inicialmente. Esto quiere decir que a medida que aumenta la cantidad de factor variable que utilizamos, la cantidad de output que obtenemos también va aumentando mientras se mantiene constante el nivel de capital fijo. Se trata de una curva que parte del origen. Es decir, si no utilizamos ninguna unidad de trabajo, no podemos producir nada, aunque tengamos una cantidad fija de capital positiva. La curva de productividad total alcanza un máximo. Y un poco más adelante en el tema veremos qué quiere decir esto cuando estudiemos la productividad marginal del factor variable. Y si cambia el tamaño de la empresa, es decir, si cambia la cantidad fija de capital, la función de productividad total del factor trabajo se va a desplazar. Si, por ejemplo, aumenta la cantidad de capital fijo, entonces aumenta la cantidad que se puede producir para cada nivel de factor variable. Veámoslo gráficamente. Si en nuestro mapa de curvas isocuantas resulta que aumenta la cantidad de capital fijo, que pasa de ser K super 0 a K super 1, con la anterior cantidad de trabajo L super 1, fijaros que ahora la curva isocuanta que corta a esa nueva cantidad fija de capital está más alejada del origen, por lo que tiene asociada un mayor nivel de producción que Q super 1.
Y en nuestro gráfico inferior, esto se corresponderá con una mayor altura para esa misma cantidad de factor trabajo L1. Igualmente, para el caso de la cantidad de factor trabajo L2, con la nueva cantidad de capital K super 1, la curva isocuanta se corta en un punto más alejado del origen. Luego da lugar a un mayor nivel de producción que el que anteriormente se obtenía para esa cantidad de trabajo, lo que trasladado al gráfico inferior nos da un punto más elevado. Si unimos los nuevos puntos, obtendremos una nueva curva de productividad total del factor trabajo asociada a la nueva cantidad de capital fijo. Pero fijaros que la curva seguirá partiendo del origen. Una observación antes de terminar este apartado sobre la obtención analítica y gráfica de estas productividades totales. Si nos encontramos en un ejercicio teórico en el que no tenemos una expresión concreta de la función de producción, consideraremos que trabajamos con una productividad total como la que hemos mostrado en el gráfico. Es decir, una curva que inicialmente es creciente y que, fijaros, primero tiene una parte convexa y a partir de un determinado punto de inflexión cambia para ser cóncava. Pero si en un ejercicio nos da una función de producción concreta y un tamaño de capital fijo, la productividad total la obtendremos reemplazando esa cuantía de capital fijo en la función de producción. Y para representar gráficamente esa curva de productividad total que hemos obtenido, tenemos que hacer el análisis gráfico habitual, es decir, la primera derivada para ver el crecimiento o decrecimiento, o puntos máximos y mínimos, la segunda derivada para analizar la convexidad o concavidad, etc. De hecho, los ejercicios prácticos con funciones matemáticas concretas es habitual que no siempre obtengamos productividades totales que sean como las que se muestra en el gráfico que hemos realizado aquí. Por ejemplo, puede ocurrir que una productividad total sea creciente pero solo tenga tramo cóncavo, por lo que el gráfico general visto en teoría no tiene por qué reproducirse en todos los ejercicios numéricos que hagamos.